ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Bueno, y vamos a otro tema, porque ayer el Tribunal Constitucional admitió a trámite y declaró admisibles los 3 requerimientos de la oposición en contra de la mega reforma, esto que el gobierno ha bautizado como el proyecto de reconstrucción. Es uno de los temas que queremos conversar a esta hora con el abogado. Fue miembro también en su momento del Tribunal Constitucional y hoy integra justamente el equipo de la oposición que va a representar justamente estos planteamientos ante el TC. Ex subsecretario del Interior también, Jorge Correa Sutil. Bienvenido a Radio ADN, ¿qué tal? Buen día. Mauricio, muy buenos días. Paula, ¿cómo estás? Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Oiga, más allá de la obviedad de la pregunta, quisiera poner en contexto lo que pasa ayer en el Tribunal Constitucional y cuando hablamos de la admisibilidad, en este caso, de 3 requerimientos, porque a nivel parlamentario, y estaba leyendo recién en sus redes sociales al diputado Jaime Araya, decía que fallaron todos los pronósticos de los bocones republicanos, que el Tribunal Constitucional acogió por unanimidad los requerimientos contra la mega reforma de los superricos, pero todavía se está lejos de aquello, ¿no? Sí. Lo de ayer es un examen formal en el sentido de que estén todos los requisitos, que se hayan hecho las reservas de constitucionalidad, que se alegue un vicio de constitucionalidad, etcétera. El fondo se va a resolver la próxima semana. De todas maneras es de igual de trascendente si uno lo pone desde el otro punto de vista, o sea, si no se hubieran declarado inadmisibles es porque fallaron la forma, falló la redacción, falló la contundencia de esa presentación y la oposición ahí habría perdido todo. Contundencia, pero falló la forma, fallaron. Uno tiene que invocar qué precepto constitucional está viciado, está atacado, qué vicio es exactamente el que hay que hacer, etcétera. Son cuestiones, digamos, de alguna importancia, pero más bien formales. El fondo se resuelve después. Ya, es sobre lo mismo, porque usted que fue miembro, además, Jorge, del Tribunal Constitucional, el solo de admitir a trámite, declarar admisible un requerimiento, ¿marca alguna tendencia, algún precedente? ¿Uno podría anticipar algo del fondo? No. O sea, claro, se han declarado inadmisibles requerimientos, digamos, pero bueno, eso es cuando uno pasa un bochorno, de decir no cumplí el mínimo. Pero no pronostica nada. Ya, ahora vamos al fondo de lo que usted también junto a un equipo de abogados va a representar justamente ante el Tribunal Constitucional. ¿Por qué, y podemos ir desglosando, digamos, los 3 requerimientos, pero por qué en lo medular se alega inconstitucionalidad de lo que aprobó el Congreso? Bueno, lo atacado son solo 2 preceptos, no es el proyecto entero, no se va a caer la reforma. Se podrían caer 2 preceptos. Uno es el que establece la invariabilidad de los tributos y otro es el que establece la compensación para el empresario a quien le es rechazado un proyecto por calificación ambiental. Yo estoy solo en el tema de invariabilidad, así que me quiero referir a ese. Y en esencia, lo que se alega allí es que en democracia elegimos a las autoridades por 4 años, Mauricio y Paula, y esas autoridades pueden y tienen mandato, digamos, por ese periodo, pero no pueden dejar las cosas atadas y bien atadas de manera tal de que próximas mayorías no puedan establecer sus propias reglas. ¿Y cuál es el precepto constitucional ahí que se vulnera la facultad de esas mayorías? ¿Cuál es el precepto constitucional? El artículo 4 que establece que Chile es una república democrática, y la democracia conlleva necesariamente la regla de mayoría, por una parte, y la alternancia en el poder. O sea, no se apunta a la regla de invariabilidad en sí misma, por decirlo de alguna manera, sino lo que significa dejar amarrada la cantidad de años, la imposibilidad de modificar los tributos. Claro, eso es la invariabilidad. Y por lo tanto, si en Chile, qué sé yo, hay una emergencia el día de mañana climática, en 10 años más, y se decide unánimemente por la sociedad chilena y por sus representantes que es mejor no subir el IVA, que es mejor no volver a endeudarse, sino subir los impuestos en 2 puntos o en 1 punto de las grandes empresas, bueno, eso no se va a poder hacer. Y no se va a poder hacer porque una mayoría de 10 años atrás lo determinó. Eso no tiene lógica. Eso va contra la democracia misma porque impide que futuras mayorías gobiernen en una cosa que no es
romper las reglas de la democracia, digamos. Por supuesto, ninguna mayoría puede decidir que nunca más van a haber elecciones o que vamos a prohibir la libertad de expresión. Esas cosas son rígidas. Ya, pero los impuestos son típicamente una cuestión de política pública. Ahora, Jorge Correa Sutil, la contraparte evidentemente no está de acuerdo, digamos, y ellos, entre otras cosas, sostienen que en Chile ha existido invariabilidad tributaria y plantean, solo como ejemplo, digamos, lo que ocurrió por mucho tiempo en nuestro país con el decreto Ley 600. Claro, en dictadura hubo 12 leyes de invariabilidad. Una es la ley Navarino en el sur, muy específica, digamos, y la otra es el decreto Ley 600. Que fue modificado 2 veces en democracia. Pero el hecho de que exista en dictadura un precedente no nos parece a nosotros que pueda justificar el carácter democrático de lo que se está haciendo, ¿eh? Eso no es así. Usted no puede decir, mire, esto es democrático porque una vez se hizo en dictadura. No hace sentido, ¿no? Jorge Correa Sutil, usted hace la diferencia entre los impuestos y otras áreas u otras materias, porque cuando se trata, y voy a ocupar un término muy poco leguleyo, muy poco técnico, ¿no? Pero como de dejar amarradas ciertas cosas, hay otras leyes, hay otras normas que establecen plazos a futuro, que establecen cronogramas, y ahí uno podría desde el sentido común decir, la lógica es la misma, ¿no? Dejar amarrada e impedir que una futura mayoría o un gobierno de una coalición distinta modifique esa situación. Por supuesto. ¿Entran dentro de la misma categoría los tributos que eso? Porque podría, insisto, utilizarse el mismo argumento. No. Por supuesto, el Estado puede contratar con particulares, y esos contratos tienen que respetarse, y hay concesiones a 30 años, y hay, en fin. Pero es el contrato específico el que rige, en este caso, por las características de la situación. Ni aquellos que... No se va a poder variar el tributo, ni para aquellos que contraten, ni para aquellos que no contraten. O sea, la ley va a ser inmodificable. ¿Y por qué a los que no contraten? Porque en Chile no puede haber un régimen tributario distinto para 2 empresas de análogo tamaño que compiten entre sí y que están en la misma área o rubro, digamos, y compiten por venta de servicios o de productos en Chile. No puede haber desigualdad de tributo, está prohibido por la Constitución y lógicamente la libre competencia también lo repugna, ¿no? Ya. ¿Cómo va a haber una empresa que supermercado que venda con impuestos de 23% y otra que venda de 27%? Bueno, ahí hay una competencia desleal, ¿no? Ya. Yo sé que ya nos explicaba, digamos, usted se va a centrar como representante, digamos, de los requerimientos de la oposición ante el Tribunal Constitucional en el tema de la invariabilidad tributaria, pero respecto del otro asunto, digamos, el aspecto ambiental que también se está requiriendo, ¿cuál sería allí la vulneración a la Constitución? Mauricio, no quisiera ser vocero de ese requerimiento porque la verdad es que no he estado en él. Yeah. Pero en esencia es lo siguiente. Aquel empresario que presenta un proyecto a calificación ambiental y que le es, por ejemplo, aprobado por el Estado. Hay una calificación ambiental positiva. Pero después van a un tribunal y el tribunal dice, mire, no señor, ustedes se equivocaron, este es un proyecto que no debió aprobarse. Pascualama creo que tuvo exactamente esa experiencia. Bueno, en ese caso hay que indemnizar al particular. Eso es bien raro y descabellado porque se indemniza a un particular por haber presentado un proyecto que no cumplía los requisitos legales, según declaró un tribunal finalmente. Estamos conversando con Jorge Correa Sutil, decíamos ex subsecretario del Interior, abogado constitucionalista, ex miembro del Tribunal Constitucional. Jorge, después del proyecto de escuelas protegidas, que fue impugnado también por la oposición en el TC y que ganó con esa impugnación, vino esto de la mega reforma. Hay ciertas advertencias de avanzar en requerimientos ante el Tribunal Constitucional también por lo que se ha denominado el proyecto de ley que crea el registro de vándalos, y esto devuelve inevitablemente la discusión hacia el TC.
y vuelve a estar en el centro de ese debate su composición, el origen político de sus miembros e incluso algunos que se reprochan de lado a lado hoy día de decir que se está instrumentalizando el tribunal cuando les conviene, porque algunos que hablaban de una tercera cámara, que buscaban eliminarlo, hoy día lo ocupan como un instrumento que permite precisamente el ordenamiento jurídico en Chile. ¿Cómo responder a ese debate que inevitablemente se abre cada vez que un sector político recurre al TC? Paula, inevitablemente es una facultad muy peculiar en las democracias, y la tienen todas las democracias, que un órgano contramayoritario, o sea, que le impide a la mayoría hacer su voluntad, hacer sus normas, en nombre de la Constitución. Pero si tenemos Constitución, alguien debe hablar por ella. Ahora, lo importante, creo yo, es que revisemos cada una de las decisiones y veamos si efectivamente se vulneró o no la Constitución, o si hubo una sobreinterpretación de la Constitución. Si el Tribunal Constitucional sobreinterpreta la Constitución, se impide a las mayorías por una lectura excesiva de la Constitución, yo creo que las críticas son justificadas. Otras no lo son. En el caso de las leyes de seguridad en las escuelas, a mí me parece que había una discusión muy difícil de resolver en el Tribunal Constitucional, y eso llevó a la división. Yo tengo la impresión de que ¿dónde en este estaba caso, precisamente o puntualmente esa dificultad cuando usted dice muy difícil de resolver? Bueno, porque las medidas que se tomaron ciertamente afectaban la libertad y ciertamente garantizaban la seguridad. Entonces el Tribunal Constitucional en esos casos tiene que hacer un examen muy sofisticado, que es decir, mire, la medida que restringe la libertad ¿es adecuada para la seguridad? ¿Es necesaria para la seguridad? Y ese fue el examen que, según el Tribunal Constitucional, la mayoría estimaron que no había pasado ese test. A mí me parece una discusión muy legítima, muy difícil de resolver. Oiga, yo no sé sentado ahí cómo habría resuelto. Oiga, profundicemos en materia de seguridad, porque usted suma por estos días dos cualidades siempre muy importantes, digamos, pero particularmente en estas fechas, porque usted fue, ya decíamos, ex subsecretario del Interior, digamos, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, a cargo, entre otras cosas, de las materias de seguridad, y también como experto abogado constitucionalista, a raíz de todo lo que se ha planteado en estos momentos, ¿no? De esta iniciativa del gobierno de llevar el tema de la seguridad a nivel constitucional. Lo primero, ¿es necesario lo que está planteando el gobierno? Porque quienes sostienen que esto sería casi una redundancia, digamos, que los aspectos de seguridad están ya en numerosos preceptos constitucionales. Bueno, es difícil opinar sobre anuncios tan genéricos, ¿no? El presidente de la República ha dicho que se va a terminar con la delincuencia y, en fin, que el crimen organizado va... Pero no, mientras no hayan proyectos específicos, es difícil opinar, Mauricio. Pero a mí me llamó mucho la atención en el tema constitucional la aseveración del presidente, porque el presidente dijo algo así como que por primera vez, subrayo eso, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente es una obligación. Creo que soy textual. O sea, por primera vez el Estado va a decir en la Constitución que es una obligación defender a su gente. Bueno, el artículo primero de la Constitución, el primero, Mauricio, dice que es deber del Estado dar protección a la población. O sea, el lenguaje es prácticamente idéntico, el que el presidente anuncia como que por primera vez va a decir, y el artículo primero que ya lo dice. Entonces ahí hay un gaf, creo yo, de falta de asesoría o no sé, del presidente de la República, pero si esa es la reforma constitucional anunciada, bueno, obviamente es redundante y innecesaria. Sí. Y tendríamos una discusión constitucional por meses, intensa en el Congreso, de los partidarios de la seguridad y los no partidarios de la seguridad, para terminar con una Constitución que dice exactamente lo que dice ya y lo que ya dice. Perdón, pero solo como un anexo, digamos, a todo esto, ya lo citábamos más temprano anoche en una entrevista en Canal 13, el ministro Martín Arrau, el hoy ministro de Seguridad, dice que el rol primario del Estado es la seguridad y que si garantizo la seguridad de las personas, el resto de los derechos pasa a ser secundario. No hay derechos primarios y secundarios en la Constitución, y eso sería un
yo creo que es un error de interpretación del ministro. Todos los derechos tienen, digamos, son equivalentes en la Constitución. Usted no puede decir que en razón de la libertad de expresión puede injuriar, porque después tiene que responder. Usted no puede decir, o sea, todo, Mauricio, nosotros permitimos que la gente ande en auto, ¿no es cierto? Y eso lo sabemos por estadística, que va a provocar X muertes al año. Bueno, la protección de la vida llega hasta por ahí nomás, porque permitimos andar en auto en razón de otros bienes, ¿no es cierto?, de la comodidad, de la celeridad para llegar de un lugar a otro, etcétera, etcétera. No seguimos andando a pie, arriesgamos la vida en razón de eso. Sabemos que van a morir un conjunto de personas al año en razón de eso. Entonces, la vida tampoco es un valor absoluto en la Constitución, y la seguridad no lo va a ser, aunque lo pongan como lo pongan en la Constitución. Aunque lo pongan como lo pongan, y para allá iba mi pregunta siguiente, abogado Jorge Correa Sutil, ¿de qué manera podría sumar en la Constitución en la lógica de lo que el gobierno está planteando en materia de seguridad? Y vuelvo sobre lo que usted decía textual. Lo que dijo el presidente Kast fue que por primera vez el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación. Será un mandato que ningún gobierno de ningún color político podrá desconocer. Esa es la cita textual. La lógica del gobierno es que esto suba a rango constitucional, más allá de que estamos viendo que ya existe. ¿De qué manera podría sumar en este norte de combatir la delincuencia y el crimen organizado? No lo veo, Paula, porque la Constitución dice es deber del Estado dar protección a la población. O sea, dice exactamente lo que el presidente dijo que la Constitución iba a decir por primera vez. Ahora, cosa distinta es que usted establezca en la Constitución, por ejemplo, que se puede detener a una persona por más de 24 horas. Otra cosa, esa es una regla. Otra cosa es que usted pueda establecer un estado de excepción más, y decir que pueden salir los militares a la calle, por ejemplo, o etcétera. O sea, usted puede reformar la Constitución efectivamente para producir cambios, pero la declaración rimbombante, saquen el rimbombante para no ponerle color, la declaración de que la seguridad es una obligación del Estado, no va a cambiar un ápice, nada, y tendríamos una discusión inútil. Oiga, y sobre algunas de las medidas, ¿se ha planteado esto? Usted ya algo mencionaba, como los estados de excepción constitucional en algunos barrios críticos, ha dicho La Moneda. Ayer el ministro Arrau planteaba que esto incluye restricciones al tránsito, la interceptación de telecomunicaciones. ¿Cómo se ve eso y cómo se practica, cómo se pone en práctica eso en barrios particulares? Y la otra medida que llama la atención, que ya la había anunciado el presidente Kast, en todo caso, en la cuenta pública, tiene que ver con este proyecto que también entiendo es la reforma constitucional para ampliar de 5 a 180 días el plazo de retención de migrantes irregulares con orden de expulsión. Paula, hay que ver los proyectos. Yo la verdad es que me atrevo poco a opinar así sobre frases. La intervención de barrios críticos es crítica, es importantísima y debe hacerse. Ahora, no basta con copar con carabineros o con el soldado. Yo tuve la experiencia de haber iniciado la intervención en 10 o 12 barrios que estaban muy complicados en esa época, partiendo por La Legua, siguiendo por La Victoria, etcétera. Y bueno, en la medida en que iban no soldados, pero sí policías en MOVAC o cosas de esa naturaleza, fuerzas especiales, llamémoslo, ¿no? Bueno, la gente seguía traficando drogas al frente de ellos y Carabineros difícilmente podía intervenir porque andaban vestidos de ninja, digamos, entonces estaban en otra función. Hay que poner también Carabineros de cercanía, pero los Carabineros de cercanía les tiraban piedra. Había muy poca conocimiento en esa época de cómo patrullar las calles con carabineros. Pero luego, y más importante que eso, usted necesita entrar en esos barrios con una presencia del Estado, porque necesita competir con el crimen organizado en la organización del deporte, en la salud, en el bienestar, en todas esas cosas que el crimen organizado comienza a
suplir la ausencia del Estado, tiene que intervenir en mejorar las escuelas que allí hay, tiene que intervenir en la vida social, de permitir que salgan a las calles, que se haga gimnasia por los adultos mayores en las calles, que la población vuelva a... Y eso es una tarea muy compleja y que tiene que ser muy global para poder producir algún efecto. No basta con una gran presencia de carabineros por unos pocos días, porque eso deja una sensación, pero a poco andar produce una frustración mucho mayor. Ya, eso en los barrios y las comunas, pero respecto de la ampliación del plazo de retención de personas migrantes irregulares con expulsión pendiente, se plantea aumentarlo de 5 hasta 180 días. 180 días son 6 meses. Eso son 6 meses, sí, yo no sé, ahí hay un problema serio, porque cuando hoy día se detiene por 5 días a una persona con el objeto de expulsarla, esa persona permanece típicamente en los recintos policiales. ¿Dónde va a mantener usted, y sobre todo si llega a ser masivo, los 180 días a las personas para expulsarlas? ¿En una cárcel? Vamos a sobrepoblar las cárceles con personas que no son delincuentes, o sea que los vamos a cruzar con el mundo del delito por 180 días, eso es 6 meses, ¿no es cierto? En cárceles las vamos a sobrepoblar, ya están bastante sobrepobladas las del norte. Vamos a hacer campamentos, van a ser estos una especie de campos de prisioneros. Es bien complicado ese autor. Usted tiene que hacer segregación ahí, mujeres, hombres, tiene que proteger a los niños, típicamente hay niños con esa familia, tiene que alimentarlos, tiene que darles seguridad, digamos, ¿no? Bueno, es bien complicado, yo no sé cómo se arma eso. Pero por de pronto, digamos, ¿qué pasa con los niños? Digamos, hay una preocupación latente respecto de qué ocurriría con niños que no tienen ni una responsabilidad directa, digamos, en que sus padres o los adultos lleven. Los va a dejar separados, los niños probablemente nacieron en Chile, los va a dejar separados de sus padres para dejarles libertad. ¿Con quién? ¿Los va a dejar con sus padres pero en una cárcel? No, en un campo de prisioneros. Es todo muy complicado. Entonces, baje las líneas, señora. Dígame, no me basta con el anuncio, mire, lo vamos a mandar 180 días, Chile va a ser seguro y se va a acabar la migración irregular, qué sé yo. Todo eso es parafernalia. Si no me aterriza esta cuestión para decirme cómo se va a hacer cargo de las personas por 180 días, ¿dónde? Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, exministro del Tribunal Constitucional, hoy uno de los abogados representantes del recurso de la oposición por el proyecto de ley de mega reforma, ex subsecretario del Interior también. Gracias por esta conversación con ADN hoy. Paula, Mauricio, muchas gracias. Un abrazo. Buen día. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.